Hola, bienvenido a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. En el día de hoy te voy a hablar de 3 novedades para la materia de arrendamientos urbanos de cara al año 2025 y que fueron aprobadas en el mes de diciembre. Quédate que esto te puede interesar. El gobierno, aprovechando una vez más las vacaciones de Navidad, publica normas sin el debido consenso y otras que se hace referencia a situaciones relativas al arrendamiento urbano y que lo hace, parece, para que durante la Navidad no nos podamos relajar. Pues bien, son 3 normas diferentes que afectan al registro único de arrendamientos y que crea una ventanilla única digital de arrendamientos, otra que se refiere a la prórroga de determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social, y la tercera, por lo cual define el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda. El registro único de arrendamiento. El Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana ha aprobado, con fecha de 23 de diciembre de 2024, el Real Decreto 1312/2024, por el que se regula el procedimiento de registro único de arrendamientos y se crea la ventanilla única digital de arrendamientos para la recogida y el intercambio de datos relativos a los servicios de alquiler de alojamientos de corta duración. Se publicó al día siguiente en el Boletín Oficial del Estado y entró en vigor el 2 de enero de 2025. ¿De dónde procede el origen de este registro único de arrendamientos? Pues bien, de la ley del derecho a la vivienda de mayo de 2023 y también por una adecuación a normativa del un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, en concreto del año 2024, referida a la recogida y el intercambio de datos relativo a los servicios de alquiler de alojamiento de corta duración. Pero evidentemente, al igual que ha sucedido con la normativa que se ha aplicado para los hoteles y otros ámbitos, se ceden en toda la recogida de datos de lo que publica la normativa europea y ya llega a un control que pueda ser hasta contraproducente. Esta norma también parte debido al fracaso que ha supuesto la ley de vivienda. Las modificaciones que introdujo la ley de vivienda, la ley de arrendamiento urbano de 1994, ha supuesto que aproximadamente, según cálculos de la mayoría de los intervinientes del mercado inmobiliario, hasta un 30% de las viviendas que estaban destinadas al arrendamiento de vivienda habitual se haya derivado a otros mercados. ¿Por qué? Porque es una normativa tan restrictiva que beneficia tanto al arrendatario y perjudica en muchas materias al arrendador, y además que en caso de determinadas situaciones no tiene ni la seguridad jurídica ni la protección adecuada por los tribunales. Por eso hace que muchos propietarios hayan decidido irse a otro tipo de arrendamiento de temporada, arrendamiento de habitaciones, vivienda turística o incluso poner la vivienda en venta. Pues bien, una de las medidas que hace el gobierno para controlar a estos alquileres es la creación de este registro único. Esta normativa es por la adecuación, como hemos comentado, a la ley de vivienda, por lo cual se crea esta ventanilla única digital de arrendamiento y el desarrollo del procedimiento de este registro único en aplicación de reglamentos tanto del Parlamento Europeo como del Consejo. Hay que destacar que este Real Decreto, en concreto, cuyo número es el 1312/2024, define que por servicio de alquiler de alojamientos de corta duración se entiende el arrendamiento por un periodo breve de una o varias unidades con finalidad turística o no, a cambio de una remuneración, ya sea con carácter profesional o no profesional, de forma regular o no, siéndole aplicable la regulación del arrendamiento de temporada del artículo 3.2 de la Ley 29/1994 de arrendamientos urbanos.
así como la que resulta de aplicación al alquiler de embarcaciones sujetos a un reglamento del Parlamento Europeo y del Consejo, y la que resulta aplicable a los arrendamientos de carácter turístico y su régimen sancionador establecido por comunidades autónomas y entidades locales, así como cuando proceda la relativa a la protección y defensa de las personas consumidoras y usuarias. En definitiva, pues, si vemos la definición que realiza este artículo, quedan comprendidos todos los contratos de arrendamiento de temporada y los arrendamientos de viviendas de uso turístico, y también los arrendamientos de habitación, ya que por unidad se entiende un alojamiento amueblado que afecte o no a la totalidad de este cuando así esté previsto la normativa aplicable, que es objeto de la prestación de un servicio de alquiler de alojamiento de corta duración. Además, en el ámbito de este Real Decreto comprende tanto los servicios prestados por las plataformas en línea anfitriones que prestan servicios de alquiler de alojamientos de corta duración en España, independientemente del lugar de establecimiento de dichas plataformas, y los servicios de alquiler de alojamientos que prestan anfitriones a través de las plataformas, y será aplicable a todo el territorio nacional. La única excepción es que no resultará de aplicación los servicios de alquiler de alojamientos que no lleven asociada una remuneración. No obstante, todo esto habrá que ver cómo se desarrolla y cómo se aplica, porque la normativa entra en vigor desde el 2 de enero, pero tiene un periodo de aplicación el cual ya será obligatorio a partir del mes de julio. Iremos viendo en los próximos meses cómo se desarrolla, cuáles van a ser los ámbitos donde nos vamos a poder registrar, la forma de hacerla, quién va a ser cada registro. Lo comentaremos en próximos episodios del podcast. La segunda de las novedades en materia de arrendamiento urbano se refiere a la actualización de los arrendamientos de vivienda. Pues bien, la Ley de Vivienda ya hizo una modificación del artículo 18 de la Ley de Arrendamiento Urbano, en el que se regula la actualización de la renta, en la que se preveía un nuevo instrumento para evitar incrementos desproporcionados de la renta durante la vigencia de los contratos de arrendamiento de vivienda. ¿Esto por qué se estableció? Porque los años anteriores la inflación había sido muy elevada, del 8 y del 9% en algunos meses, lo cual suponía un incremento difícilmente asumible por las personas que tienen arrendados los pisos, y que supuso también que el gobierno durante 3 años haya estado limitando la subida de alquiler. Durante 2022 se limitó al 2%, durante 2023 al 2% y durante 2024 al 3%. Pues bien, en aplicación de aquella normativa se ha publicado la resolución de 18 de diciembre de 2024 por la que se define el índice de referencia para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda. Se publicó en el Boletín Oficial del Estado el 20 de diciembre y ha entrado en vigor el 1 de enero. ¿Qué establece este índice? Dice que el índice de referencia que se utilizará como límite para la actualización anual de los contratos de arrendamiento de vivienda será el mínimo valor entre la tasa de variación anual del índice de precio al consumo, la tasa de variación anual del índice de precios de consumo subyacente y la tasa de variación anual media ajustada elaborada según lo previsto en el anexo que prevé esta resolución. Pues bien, este nuevo índice del INE para actualizar la renta a partir del 1 de enero de 2025 se publicará mensualmente a comienzo de cada mes, habiendo sido la primera publicación el 2 de enero de 2025, y normalmente se publicará a mediados de cada mes a partir del mes siguiente a mediados de cada mes. El primer índice publicado en el día 2 de enero es del 2,20. Hay que hacer constar que este índice es de aplicación a todos los contratos que se firmaron con posterioridad a la entrada en vigor de la Ley de Vivienda, que en concreto fue el 25 de mayo de 2023. Los contratos anteriores seguirán actualizando su renta conforme al IPC, si es el índice que tienen establecido en sus contratos.
La tercera de las medidas que afectan al arrendamiento urbano se refiere a la que se ha aprobado por Real Decreto Ley 9/2024 de 23 de diciembre, por el que se adoptan medidas urgentes en materia económica, tributaria, de transporte y de seguridad social, y se prorrogan determinadas medidas para hacer frente a situaciones de vulnerabilidad social. Hay que recordar el origen de estas medidas, que fue reales decretos que se publicaron desde marzo del año 2020, es decir, justo con posterioridad a la pandemia, incluso algunos cuando estábamos todavía en plena pandemia. ¿Qué sucede? Que en aquella época sí tenía razón de ser publicar estas medidas de suspensión de procedimientos de desahucio y lanzamiento para los hogares vulnerables sin alternativa vacacional, y también la suspensión de desahucio y lanzamiento para personas económicamente vulnerables sin alternativa habitacional en otros supuestos. Y además los procedimientos a los que se aplicaba esta norma eran todos los juicios verbales que versaban sobre la grabación de renta o cantidades debidas por el arrendatario, o la expiración del plazo de duración de contratos suscritos conforme a la ley que pretendan recuperar la posesión de la finca. Pues bien, estas medidas que sí tenían razón de ser en aquella época, es decir, se han ido prorrogando año tras año, es decir, a final de año prorrogaba para el siguiente año, se prorrogó para el 2021, se prorrogó para el 2022, para el 2023 y en diciembre se ha vuelto a prorrogar para el año 2025. Esta razón, yo entiendo, y la mayoría de los abogados y analistas del tema inmobiliario considera que carece de toda justificación, porque fue una medida extraordinaria que se adoptó para un momento en concreto, que se ha ido prorrogando sin justificación ninguna. Y además lo que da lugar es que muchas personas, temiendo estas situaciones, no alquilen a personas que puedan tener ciertos problemas o les cueste acreditar suficientes ingresos para que se alquile la vivienda. Lo que está haciendo es echar viviendas del mercado inmobiliario, pero además es que perjudica a los que tienen más problemas para acceder a la vivienda. Aquel que tiene alta capacidad económica no va a tener un problema el que le alquile una vivienda, pero si vienen personas que ya tienen, digamos, no tienen una capacidad económica alta y que puedan dar lugar a unos efectos de estos, pues la gente ya no alquila esa vivienda, o puede ser en caso de que tengan hijos pequeños, que sean inmigrantes. Pues ante estas dificultades la gente directamente no va a alquilar la vivienda, vaya que se acojan a esta medida de vulnerabilidad social. Por lo cual es una medida que carece desde mi punto de vista, carece de justificación que se siga manteniendo por los efectos contraproducentes que tiene el mercado de alquiler. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que haya sido de tu utilidad, que te suscribas si no lo has hecho todavía y nos vemos en un siguiente episodio. Que tengas un buen día.